mantenido nuestro ritmo, nuestro paso y creemos que estamos en un buen tiempo, en un tiempo muy bueno, en un tiempo precioso, en un tiempo en que debemos de aprovechar cada momento. Reciban un saludo de las iglesias que visitamos allá en Hidalgo, en Coajimalpa, Estado de México, allá en San Pedro Topan también estuvimos, y en Chimalhuacán. Visitamos 4 iglesias esta vez y créanme que es rico poder estar con los hermanos, con los consiervos y ver lo que Dios está haciendo. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus batallas, pero están allí, como dice aquella frase, al pie del cañón. Yo quiero esta noche hablar con usted un poquitito de un tema que ha bendecido mucho mi vida. Anteriormente estuve haciendo algunas anotaciones, pero veo que es más rico de lo que yo imaginaba. En el libro de Hebreos, capítulo 11, para que podamos darnos cuenta de qué nivel de evangelio hemos alcanzado, qué nivel de evangelio estamos viviendo. Hebreos capítulo 11, verso 2. Pero yo quiero más que todo dejarle en su corazón, porque fíjense que la palabra tiene esa característica, tiene eso de que nos confronta a sus verdades, o a su verdad, mejor dicho, y nos lleva a hacernos un autoexamen y ver en realidad qué nivel, qué medida, qué clase de evangelio, o de qué manera estamos nosotros entendiendo este evangelio. A la luz de lo que yo quiero tratar con usted esta noche, uno puede autoexaminarse, uno puede pasarse la lupa y poder darnos cuenta de la vida cristiana que llevamos. Fíjese que yo me convertí en una iglesita tradicional, como le llamamos, pero Dios tuvo una misericordia muy grande para conmigo, donde a los 6 meses me lleva a otro movimiento, a otra denominación, a otra visión. Esa es la frase correcta. Él me lleva a otra visión más amplia, en donde me permite poder experimentar niveles de evangelio muy, muy especiales, y me hace conocerlo en otras dimensiones, las cuales yo no quisiera por un momento volver atrás, aun cuando han habido momentos en los que me he desconectado, pero ha sido por momentos, y creo que vuelvo a retomar ese ritmo, y que me ha sustentado durante todo este tiempo. El libro de Hebreos capítulo 11, fíjese que nos muestra una verdad que yo quiero transmitírsela en esta noche de la manera en que el Señor me la mostró. Dice en el verso número 1 de Hebreos, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero este verso número 12 dice: porque por ella
recibieron aprobación los antiguos. Fíjense que eso es muy, muy interesante porque me llamó mucho la atención esta palabra. Por ella recibieron aprobación los antiguos. En las diferentes versiones que ahora tenemos esa bendición de tener una herramienta muy amplia, dice en una versión que es Serafín de Ausejo, dice que por ella quedaron acreditados los antiguos. Otra versión dice tuvieron divino testimonio. Y ese divino testimonio me hace recordar a mí aquellas palabras que le dijo Gabriel a Daniel. Daniel, tú eres muy amado, como diciendo aquí en el cielo, todos te conocen, Daniel. Y, por ejemplo, hay otra versión que es el lenguaje sencillo. Dice que por ellas aceptó Dios a nuestros antepasados. Otra versión dice que por esa fe adquirieron gran nombre. Ya para adquirir un gran nombre es que desarrollaron, hermano, un caminar de batallas tremendas. Otra versión dice que recibieron admiración, pero no es que se admiraran de ellos, sino se admiraban de su caminar, se admiraban de lo que ellos, hermano, pudieron avanzar y conquistar. Otra versión dice, la versión Arcas Fernández, dice que por ella merecieron de Dios testimonio. La versión Kadosh dice, la escritura da testimonio del mérito de los ancianos. Es como cuando Pablo dice, a ninguno tengo en el mismo sentir cuando habla de Timoteo. Fíjese cuántos hombres, hermano, de cuántos hombres estaba rodeado Pablo. Tito, hermano, Pedro, Apolos, Silvano, Filemón, hermano, y sin embargo Pablo cuando dice a ninguno tengo del mismo sentir, y se refiere solamente a Timoteo. Dice qué interesante, y eran hermanos apóstoles de renombre, y sin embargo dice pues a ninguno tengo del mismo sentir, como que en ese sentir que habla Pablo el único hermano era Timoteo. Por eso me gustó esta versión que dice Kadosh, la escritura da testimonio del mérito, porque también habla y hace referencia a los contados méritos de Timoteo. La versión dice, libro del pueblo de Dios, dice, fueron considerados dignos de aprobación. La versión Castellán dice que destacaron por su fe. En otras palabras, si se fueron comparados con otros, ellos destacaron por su fe. La versión Recobro dice que alcanzaron buen testimonio. Esta versión es muy interesante porque eso de alcanzar quiere decir que había una meta a la cual ellos tenían que llegar en base a esta fe. Debo de decirle que esta fe que habla el libro de Hebreos no está hablando de la fe para salvación, porque para salvación usted no tiene que hacer méritos, para salvación usted no tiene que alcanzarla, porque de pronto Dios se le revela. Para salvación usted no tiene que merecer esta clase de fe, hermano, o el divino testimonio, o adquirir algún crédito, hermano, o destacar o ser aprobado, porque es salvación para fe. Esta fe, hermano, tiene que ver más que todo para alcanzar otros niveles de evangelio. Por eso mire, a la luz de lo que yo quiero transmitirle hoy, usted y yo podemos hacernos un examen y darnos cuenta en realidad de qué clase de fe queremos nosotros vivir, porque podría hacer la pregunta, ¿qué clase de fe queremos vivir nosotros? Hay muchas clases de fe. Timoteo nos habla, hermano, de 7 clases de fe.
Y no tiene que ver, hermano, con una fe para salvación, porque quiero recalcar eso, hermano. Esto tiene que ver con una fe para otros niveles de evangelio. Y tiene que ver, hermano, con una llenura de fe. Cuando usted lee el libro de los Hechos, que yo se lo recomiendo leer en casa, fíjese que nos habla, por ejemplo, cuando escogieron a los 7 diáconos, dice que eran hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero que eran también hombres llenos de fe. Entonces, yo creo, hermano, que esta fe tiene que ver con una llenura de fe. Pero fíjese que es tan interesante porque esa palabra, esto que usted va a escuchar esta noche es muy rico, hermano. Yo sé que no solamente usted que está aquí hoy sentado, sino los que ven por las redes, porque es un tema, hermano, que muchos ven por las redes. Fíjese que me llamó mucho la atención este verso porque dice: por ella recibieron aprobación los antiguos. Ya cuando escuchamos la palabra aprobación, estamos entendiendo que hubo un examen, hubo una prueba, porque nadie puede ser aprobado a menos que sea aprobado, que sea probado. Pero esa palabra aprobación, fíjense que viene de una raíz que es martureo. Usted que maneja el Strong puede buscarlo, es el número 3140. Pero esa palabra martureo viene del número 3144, que es martus, que a su vez significa mártir. Mire qué interesante. Esa palabra aprobación significa, en sus raíces griegas, significa mártir. Y entonces a mí me abrió más el entendimiento y me di la tarea de buscar en el diccionario qué era un mártir. Dice que la palabra mártir es una persona que muere, según el diccionario de la lengua española, es una persona que muere o sufre por defender su religión o sus ideales. Es una persona que sufre persecución o muerte por defender una causa generalmente religiosa, con lo que da testimonio de su creencia y convicciones en ella. En la sociedad occidental, o sea, en nuestra área, porque el oriente es por allá donde está Israel, el occidente es donde estamos nosotros, el concepto suele utilizarse para nombrar a aquel que muere en defensa de Jesucristo y la religión cristiana. Pero a mí me llamó la atención porque son dos cosas. Es una persona que muere o sufre por defender sus ideales o su religión, si usted quiere. Entonces de pronto me puse yo a pensar, hermano, mire, porque quiero enfatizar en esto, no tiene que ver nada con la fe para salvación, sino tiene que ver con la fe para otras dimensiones de evangelio, y tiene que ver con llenura de fe. Para mí, hermano, esto es muy importante, fíjese, porque para mí me hace autoexaminarme, porque en veces nosotros queremos vivir un evangelio glorioso, pero no queremos hacer nada para vivir ese evangelio glorioso. Nosotros, hermano, decimos, es que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero la fe que yo veo en la Escritura no es una fe que nos pone a acostarnos, sino nos proyecta a buscarle. Esa es la fe que yo veo en la Escritura. Si no, Santiago la entendió de una manera bien especial cuando dijo: muéstrame tu fe por tus obras. Dice: o muéstrame tu fe sin tus obras, que es lo que dice Santiago, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces quiere decir que la fe se manifiesta por las obras. Y yo no estoy hablando de fe para la salvación, que quede claro, sino estoy hablando de una fe que nos va a llevar a otras dimensiones, que nos va a abrir puertas de muchas cosas. Estoy hablando de una fe, hermano, que me va a hacer conocer a Dios y experimentar a Dios en otras dimensiones. Gracias por lo que se hizo, está excelente eso de poco a poquito vamos ahí, ¿verdad? Dios ha ido dando la gracia ahí a Jonathan y a su esposa. Mire, por ejemplo, hermano, mire, yo creo que
que la genuina fe tiene que manifestarse de alguna manera en esto que quiero transmitirle. Ya le he dicho que muchas veces escucho esa frase de decir, sueña en Dios, ¿verdad? Dicen, sueña en Dios. Pero hermano, déjeme decirle, yo no creo en una fe soñolienta. No se puede soñar, hermano, y al otro día despertar y decir, aquí lo tengo, ¿verdad? Soñé que quería esto y aquí lo tengo, ¿verdad? Es como decir, soñé que era ungido y desperté ungido, ¿verdad? No, o sea que la unción hay que irla a buscar al Getsemaní de rodillas. Entonces, mucha gente, es que yo voy a soñar, ¿verdad? Que Dios va a dar lluvia. No, 7 veces Elías dobló sus rodillas suplicando que Dios le diera lluvia. Entonces, cuando yo hablo de la fe de los mártires, estoy hablando, hermano, de una fe que los movió y los llevó, hermano, a buscar a Dios. Para hablar de la fe, como le ponen los traductores de las diferentes versiones, habla de los héroes de la fe. Y usted sabe que dice que Dios es remunerador de los que le buscan. Entonces quiere decir que ellos, para poder recibir remuneración en cuanto a lo que ellos pedían o buscaban, valga la redundancia de palabra, tuvieron que buscarle. Hermano, mire, entonces me veo yo a la luz de todo este capítulo de Hebreos, me doy cuenta, hermano, de que la fe en realidad nos lleva a otros niveles, pero esa fe tenemos que echarla a andar, tenemos que activarla en nuestra vida, porque de lo contrario seremos, hermano, como aquellos hombres que sueñan que están comiendo, dice Isaías, y se despiertan y tienen hambre. Sueñan que están bebiendo y se despiertan y tienen sed. Sueñan que el problema se solucionó y se despiertan y ahí está el problema. Sueñan que se les abrió una puerta y se despiertan y la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque no tocaron. Sueñan que se les concedió y se despiertan y no se les concedió nada. ¿Por qué? Porque no pidieron. Y entonces yo veo esta clase de fe, hermano, como una fe que estos hombres, héroes de la fe, como les titulan los traductores, hermanos, echaron a andar esa fe, pero esa fe los puso a accionar. Mire, por ejemplo, este verso 2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, perdón. Es imposible, hermano, nosotros poder experimentar esta clase de fe si no anhelamos ser aprobados por Dios. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando, hermano, de otros niveles de evangelio. Es, por ejemplo, mira, muchos buscan ser usados por Dios y eso es bueno, pero pocos buscan ser aprobados, como hemos dicho antes. Para nosotros ser aprobados, nosotros tenemos que apegarnos a los principios escriturales que nos llevan, hermano, a experimentar el testimonio divino. Fíjense que Pablo era osado cuando él hablaba, hermano, porque él decía, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que nos hemos conducido delante de vosotros intachablemente. Otra versión dice que en la santidad de Dios nos hemos conducido. Y hermano, ya para que Pablo dijera, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, es porque Pablo estaba diciendo, Dios puede dar testimonio de que me he conducido en santidad. Entonces estamos hablando, hermano, de un evangelio, hermano, de muy elevado, por decirlo de esa manera. Y entonces, hermano, mire, al yo darme cuenta de esto, porque por ejemplo, mire, el verso número 4, mire, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio. Mire, alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Por qué dice alcanzó el testimonio de que era justo?
Porque no está hablando, hermano, de la justificación divina por medio del sacrificio del Cordero, aunque ofreció un sacrificio. Pero yo no le estoy hablando de salvación, hermano. Yo le estoy hablando, porque quiero parafrasearle este verso, dando Dios testimonio de qué. No, fíjese que no dice de su ofrenda, sino dice de sus ofrendas. Entonces, es sin duda, hermano, que para justificación Él ofreció un corderito, hermano, y en ese momento Él es considerado justo. Pero después de eso, sus ofrendas continuaron considerándolo justo. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Entonces, es imposible ser aprobados en esta clase de fe si no le ofrecemos lo mejor a Dios. Si le damos sobras de nuestro tiempo, sobras de nuestros años, sobras de nuestra vida, sobras de nuestro canto, sobras de nuestros diezmos, sobras de nuestras ofrendas, hermano. Y mira, Dios, créeme, Dios no ni va a venir, hermano, y te va a castigar porque no le des lo mejor en todo lo que he mencionado, pero automáticamente la persona que no lo hace atrae sobre sí pérdidas de muchas cosas. Primero, Dios no va a dar testimonio de sus ofrendas. Usted mire Malaquías. Malaquías dice, pediréis el favor de Dios con tal ofrenda de tu parte. ¿Qué les decía? Ustedes me dan lo cojo, lo ciego, lo manco, lo dañado, lo que no sirve. Entonces, hermano, mire, ¿cómo queremos nosotros alcanzar testimonio de Dios si nosotros no le ofrecemos lo mejor a Dios? Fíjense que una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos dio el ejemplo. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo que dice que dio. ¿Y qué fue lo que dio? Lo mejor que Él tenía. Porque nuestra salvación no es oro y plata, ni calles de oro, ni mar de cristal, sino dio lo que Él más amaba, a su Hijo, lo mejor que tenía, dándonos ejemplo para que nosotros le demos lo mejor. Hermano, y mire, y como la Escritura habla de que un mártir es aquel de que está dispuesto a sufrir o a morir por defender una causa, un ideal, o por defender su fe. Entonces, es fácil darle a Dios cuando nos sobra. Es como que hay gente que dice, voy a ir a la iglesia, oh sí, hermana, hoy voy a ir porque ahora sí tengo tiempo. No estamos diciendo que no sea salvo o que no sea salva. Es salva y es salvo por gracia divina. Pero aquí estamos hablando de otro nivel de vida. Hermana, ¿le va a servir ahora al Señor? Pues no tengo ganas, hermana, pero pues no hay otra, pues tengo que hacerlo. Pues el pastor dice, no. Entonces, hermano, estamos hablando de que las ofrendas, hermano, tiene que hacerlo. Pablo entendió una cosa. Si lo hago de buena gana, tengo mi recompensa. Y si lo hago de mala gana, de todas maneras lo tengo que hacer porque me van a pedir cuentas. No voy a tener recompensa. Entonces, si nosotros somos sabios, nosotros vamos hermano, vamos a tener, yo voy a buscar mi recompensa. Pero yo lo que quiero que entendamos, hermano, mire, es fácil darle a Dios cuando nos sobra el tiempo. Es fácil cantarle a Dios, hermano, cuando tú vienes bien dormido, bien descansado, bien comido, hermano. Aunque a veces el bien comido lo pone a uno a dormir, es fácil. Pero muchas veces, hermano, mira, una ofrenda, un sacrificio es cuando estás cansado y vas a tu privilegio contento y sabes, hermano, que lo tienes que hacer contento, hermano, porque toda ofrenda tiene que ser con alegría. Le voy a hacer una pregunta a usted que es bíblico. ¿A quién ama Dios?
¿Al dador? ¿Al dador qué? Alegre. Mire, es como decir, ¿será que Dios ama al que da, hermano, con tristeza, con enojo? ¿Usted qué dice? Sí lo ama, pero lo ama poquito menos. Sí, hermano, definitivamente, porque Dios, hermano, la escritura es clara. La escritura es clara cuando nosotros vemos, hermano, cómo hay medidas de amor. Dios ama, hermano, pero déjeme decirle, al ver yo esto, si Dios ama al dador alegre, ¿será que ama al que da tristemente? Y cuando hablo de dar, no estoy hablando solamente de lo material, estoy hablando del servicio, estoy hablando del cántico, estoy hablando, hermano, del esfuerzo, estoy hablando de la vida, estoy hablando de la obediencia. Si Dios ama al dador alegre, ama a los demás, claro que los ama, pero no de la manera en que ama al dador alegre. Y usted va a decir, ay, hermano, pero es que a Dios a todos nos ama por igual. A nivel de salvación, sí, hermano. A nivel de salvación, sí. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Amó al pecador también. Pero yo creo, hermano, que hay niveles de amor. Cuando la escritura dice procurar alcanzar el amor, es porque ser perfectos en el amor, es porque hay medidas, hermano, de amor. Entonces, si yo veo en este primer ejemplo que no puedo salir de aquí, hermano, mire, cuando dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ay, hermano, mire, vamos a pensar que de pronto llegara Miguel, ¿verdad? La estructura de los ángeles guerreros, así se llama, Miguel. Y que llegue, hermano, y le pregunte, Señor, ¿qué piensas tú de Juan Villatoro? ¿Cómo ves sus ofrendas, Señor? Y que Dios diga, pues mira, pues ahí van más o menos. No es en realidad lo perfecto. Dice, está aceptable, ¿verdad? Pero no es lo perfecto. O que diga, mira, Miguel, pues la verdad que no. Y fíjate que es lo más tremendo, Miguel, que viene Juan Villatoro y pide cosas. Y luego cuando mando a llamar su libro de ofrendas, me doy cuenta que me da lo cojo, lo ciego, lo manco, lo dañado. Y lo más tremendo de eso es que lo da de mala gana. No solamente me da lo malo, sino me da de mala gana. Me sirve de mala gana, me canta de mala gana, me ofrenda de mala gana. Hermano, me estoy explicando. Porque este mensaje es para nosotros, ¿verdad? O será para los marcianos de Júpiter. No, hermano. Es que mire, hermano, por eso es que esto a nosotros nos examina, nos pone a prueba a ver qué clase de fe nosotros tenemos. Somos salvos, sí, amén, gracias a Dios, creímos en Él, su bondad nos dio al arrepentimiento, pero ahora Dios dice, vamos a ver, ¿quieres alcanzar niveles de fe, niveles de estos que los traductores le pusieron? Los héroes de la fe. ¿Quieres ser un mártir que en realidad se desprenda y haga un sacrificio? Por ejemplo, David dijo, no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Hermanos, es como que usted de pronto venga a la iglesia y por decir algo, ¿verdad? Estemos necesitando sillas, ¿verdad? Por decirle. Y de pronto usted dice, por ahí algún familiar le dice, oye, mira, fíjate que escuché que ocupaban sillas en la iglesia. Mira, llévate estas sillas, mira, las compré, llévatelas. Y que usted aparezca con las sillas que a usted no le costaron nada. Pregunto, ¿será que esa ofrenda que usted dio es agradable a Dios?
Para comenzar, usted no va a tener la recompensa. ¿Quién va a tener la recompensa? El que lo dio. Eso fue lo que dijo David. No daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Va a ir ahora al culto, hermano. Está bien frío, hermano, bien frío. Yo estuve tentado de decirle a la hermana, ¿sabe qué? Cierre la puerta porque está demasiado frío, hermano. Fíjese. Y al final, gracias a Dios que la cerró. No se lo dije, pero pararse ahí en la puerta, hermano. Hay quienes dicen, no, hoy no voy a ir, Señor. Yo sé que tú no me vas a condenar porque... Y claro, no te va a condenar. Pero a Dios le gusta a la gente esforzada. Buscar a Dios en todo tiempo mientras pueda ser hallado. Entonces, en este pasaje, hermano, yo estoy viendo algo. Porque un creyente aprobado no es aquel, hermano, que quiere todas las cosas fáciles, sino aquel que siempre es esforzado. Mire, esto es interesante. Vayamos a otro, hermano, porque como que me atoro ahí y me doy cuenta, hermano, de que Dios testifica de las ofrendas. Mire, en el verso número 5 dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de que faltaba cada rato a los cultos. Recibió testimonio de que llegaba al culto a dormirse. Recibió testimonio de que siempre le daba las obras a Dios. Recibió testimonio. Hermano, por favor, ¿recibió testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Hermano, mire, es que cuando yo veo esto, es imposible aprobar en esta clase de fe si no comenzamos por el deseo de agradar a Dios. Recibió testimonio Enoc de que una semana vivía en obediencia, otra en desobediencia, otra en obediencia, otra en pecado, otra en obediencia, otra en rebelión, otra en obediencia, otra en el mundial, otra en obediencia. Hermano, por favor, hombre. 300 años caminó Enoc con Dios. 300 años, hermano. Y esos 300 años, mire, su pasión, su devoción, su vida, su acostarse, su levantarse, era agradar a Dios. Oh, hermano, es que yo le creo a Dios, sí, pero sobre esa fe hay que agradarle. Sobre esa fe hay que darle lo mejor a Dios. Sobre esa fe, hermano, hay que ser esforzados. Sobre esa fe, hermano, hay que ser agradecidos. ¿Con qué pagaré mis votos?, dijo el salmista. Dijo, alzaré la copa de la salvación. ¿Qué está diciendo? El principio de todo lo demás que yo deseo agradarle es comenzar por darle gracias porque me ha salvado. Comenzar por darle gracias porque me rescató de ir al infierno. Comenzar por darle gracias porque escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Con qué pagaré mis votos? El principio. Alzaré la copa de la salvación. Por la fe, Enoc. ¿Por cuál fe? Por esta clase de fe. Por eso es que le digo que Hebreos 11 no viene hablando de la fe para salvación. Viene hablando de la fe de una vida práctica. Diga conmigo, vida práctica. Aquí dice, por la fe Enoc, dice, fue trasladado al cielo para que no viera muerte, porque se la pasaba durmiendo todos los días, porque era perezoso en las cosas espirituales. Por la fe no fue trasladado al cielo, porque nomás creyó y se acostó a rascarse el estómago. Por la fe no fue trasladado al cielo y nunca iba a la iglesia nomás para las vigilias. No, hermano, no. Yo conozco gente, hermano, mire, gente que desde que la conozco es gente que nunca se pierde un culto, y yo creo que ustedes son de ellos. Dígame. Yo creo, hermano. Sí, porque uno, hermano, mire,
Yo hablo con los pastores y algunos me dicen, yo llego a la iglesia y ya sé quiénes van a estar ahí. Ya sé quiénes, hermano, llegan de vez en cuando. Ya sé quiénes, hermano, mire. Y eso no solamente aplicado, no es solamente aplicado a la asistencia, sino es aplicado, hermano, a todo. Por eso, yo cuando veo esto digo, Señor, mire, hermano, perdóneme este agravio. Yo me convertí en una iglesia tradicional, 6 meses estuve ahí. Pero cuando el Señor a mí me sacó de ahí, me dio hasta dirección. Vete a la Rita y Gage, esquina de Rita y Gage, me dijo, en Huntington Park. Y me empezó a dar direcciones, hermano. Y yo platicaba con los hermanos y les miraba el corazón y era una carta. Era una carta. Era una carta escrita y yo miraba y cuando le decía, mira hermano, fíjese que esto y 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 esto está en su corazón. Yo podía escuchar, hermano, a gente hablar de aquí al Jack in the Box. Mire, ya le estoy haciendo publicidad. Mire, estaban platicando, yo oía lo que decían. Y en vez de acercar y decir, hermano, lo que están hablando no es correcto. Yo crecí en un evangelio, hermano, mire, en un evangelio de ojos abiertos, de cielos abiertos, de oídos abiertos, hermano. En donde cuando yo veo este nivel de fe, este nivel, hermano, no se consigue solamente creyendo. No, este nivel de fe, hermano, es una fe que se está llenando constantemente. Cuando habla la Escritura en Hechos de que esos 7 diáconos eran llenos de fe, hermano, es porque había una constante búsqueda, una constante hambre de las Escrituras, una constante hambre de conocer más de Dios, una constante hambre de agradar a Dios, un constante deseo, hermano, de encontrarse con Dios. Porque el hombre ahora, por último, le encuentra más sabor al mundo que al evangelio, porque se vació de fe, se vació. ¿Por qué es que no se le encuentra sabor, hermano, a la escritura? ¿Por qué no se le encuentra sabor a la oración? ¿Por qué no se le encuentra sabor a la adoración, a la alabanza? ¿Por qué no se le encuentra sabor al privilegio, hermano, por muy complicado que esté? Ahora nos fuimos a meter, hermano, a San Pedro Atenco. No, Atenco no, Actopan. San Pedro Actopan. Hermano, allá por Milpa Alta, en la Ciudad de México. Hermano, híjola, el GPS como que se nos cuatrapió todo, hermano. Y preguntando, y vaya para acá, y vaya para allá, y vaya para allá. Hasta que mejor le dije al pastor que iba conmigo y le digo, ¿sabes qué? Mira, hay un taxi, dile que, pregúntale. Y digo, mire, tienen que irse por aquí, por allá. Le digo, más sencillo, hombre, ¿cuánto nos cobras? Te seguimos. Dice, te voy a cobrar 60 pesos. No, pues vámonos, le digo. ¿De veras? Dice, pues sí, ya íbamos detrás del taxista. ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Que le llegó cerca y él también se bajó a preguntar. Y le dije, bueno, también le digo, pues nos metimos, mire, llegamos, hermano. Y llegamos y ya cuando llegamos, dice el hermano que estaba encargado ahí, dice, mire, dejen su carro aquí porque el carro no va a entrar. Y cuando íbamos, nos bajamos unos y el carro venía atrás y yo iba viendo el camino, así entra el carro, pásale. Y hermano, y métase por aquí, hasta que llegamos, hermano, una bajadita. Allá estaba la mesa puesta para la junta de pastores. Hermano, el servicio a Dios, el buscar a Dios, requiere en veces, hermano, de un sacrificio. Cuando llegas cansado, cuando llegas adolorido, hermano, cuando a veces llegas corriendo y quieres estar a tiempo a tu servicio. Cuando hay, hermano, algo que en el servicio que estás dando como que no es agradable a ti, pero como lo estás haciendo para Dios. Porque hay lugares, hermano, donde llegas y no creas que tus ojos decían, dice, bueno, aquí está un poquitito rústico el apero, pero como le estás sirviendo a Dios. Llegas cansado al culto, hermano, pero tú dices, no, Señor, la unción rompe el yugo, hombre. La unción rompe el yugo del cansancio y del hambre
te metes con Dios y se te olvidó comer, se te olvidó el cansancio, hermano. Algunas veces a ti te ha pasado, llegas hasta tal vez con fiebre y empiezas a adorar y se te olvidó la fiebre. Se rompió eso, hermano, y bajas tal vez y dices, pues me siento todavía con calentura poquito, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque esta fe es otro nivel. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado. Miren, no fue hallado porque lo buscaron, porque Dios lo trasladó. Porque antes, diga conmigo, antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos dice en el verso número 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe y que es remunerador. Diga conmigo, remunerador. Mire, si yo quiero tener experiencias con Dios, yo tengo que buscarle. Si yo quiero conocer la voz de Dios, yo tengo que intimidar con Él. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les gustó la música ranchera? Algunos, ¿va? Vicente Fernández. ¿A quienes les gustó la música medio extraña, pero era así medio cumbia, como el Noa Noa, ¿verdad? Okay. Usted puede oír, hermano, a 1 kilómetro allá a lo lejos, el ritmo y la voz. Es la Juanga, ¿verdad? Juan Gabriel y el Noa Noa. Pero ¿por qué es que conoció la voz? Porque lo oía seguido, ¿verdad? Lo oía seguido. ¿Sabe por qué muchos no conocen la voz de Dios? Porque no platican con Él, porque no lo oyen seguido. Mire, si un pastor dijo una vez, tengo 25 años de ser cristiano y nunca he oído la voz de Dios, dije, no, hombre, este está frito. Y lo más tremendo es que Dios es multifacético. Dios habla de muchas maneras, de muchas maneras. Hebreo lo dice, que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas maneras. Dios no tiene una forma de hablar. Habla a través de visiones, a través de sueños, a través de la palabra, a través del profeta, a través de profecía, palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría, a través de un problema. ¿Quiere que le cuente esto? Que se lo tengo que contar. Hermano, me va a dar vergüenza contárselo, pues se lo voy a contar. Salimos de Coajimalpa, salimos de San Pedro a Topan, como a eso de las 9 de la noche el día sábado. Tenía que ir a Coajimalpa porque me tocaba compartir el día domingo. Eran 2 temas, un discipulado, un tiempo de alabanza y luego el otro mensaje. Yo no acostumbro, pues, hermano, compartir 2 temas iguales, pues, ¿verdad? Entonces, de pronto, hermano, en la noche me puse ahí a ver en la red cómo había quedado el Barcelona, hermano, con el Girona. Le había metido, hermano, 6 goles. Estaba yo viendo los highlights, ¿verdad?, del partido y los goles y todo, ¿verdad? Platiqué con mis hijos, mi esposa, vía Face Chat, hermano, y ya me acosté a dormir. El domingo, hermano, no para que usted lo sepa, pero me levanté, hermano, por un ratito, hermano, y me puse a hacer mis anotaciones. Iba a hablar un poquitito, hermano, de ese pasaje que dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio, etc. Puse a anotar. Iba a hablar de la soberbia. Pero seguía viendo, hermano, todavía. El problema que me da vergüenza. Seguía viendo, hermano, todavía los goles. Ya los había visto, ¿verdad? Y, hermano, y en eso estaba. Y me aparece un post que hicieron, hermano. Que de hecho era una predicación de Gigi Ávila. No aparecía la predicación, solamente decía: si no vas a orar, tampoco prediques. ¿Sabe qué hice? Tiré el teléfono así. Perdóname, Señor. Me arrodillé.
Empecé a orar, Padre, en el nombre. Hermano, mire, empecé, así, por eso le digo que me avergüenza. Hermano, empecé a orar, Señor, perdóname, es cierto que estoy haciendo yo, sí había, hermano, y ahí, hermano, a sincerarme con Dios. Estaba en eso cuando el Espíritu me habló y me dijo, háblales de la humildad. Y se me cambió. Yo les fui a hablar de la soberbia. Dios da gracia a los humildes, resiste al soberbio. Les fui a hablar de la soberbia y el Espíritu quería que les hablara de la humildad. Mire, fue algo tan especial. Fue algo tan especial, la verdad. Tan especial. Hermano, empezar a hablar y empecé a hablar y a enseñar y a enseñar y a enseñar. Terminó el discipulado. Voy y me siento y el pastor se me acerca y me dice, nomás son 5 cánticos y ya tiene que subir. Y dije, Dios mío, pues, amén. Entonces ahí, hermano, me arrodillé un ratito, hermano, y de pronto baja el mensaje. Y hablamos de la necesidad, queremos, hermano, ver la gloria de Dios. Le decía, queremos ver la gloria de Dios, hay que invertir tiempo en Dios. Hermano, y empecé a hablar, hermano. De pronto Dios me fue llevando por un tema en donde, hermano, resultamos todos llorando. Pero, ¿por qué le comento esto, hermano? Porque nosotros debemos de entender que Dios es remunerador de los que le buscan. Dios es remunerador de los que le sirven. De los que le sirven con alegría, porque la ofrenda tiene que ser con alegría. El servicio es una ofrenda. Si usted no lo da con alegría, de todas maneras lo va a hacer. De todas maneras lo tiene que hacer. No va a haber remuneración, pero gracias a Dios que nosotros no lo hacemos así, ¿verdad? Lo hacemos con alegría de corazón, ¿verdad? Siempre va a haber remuneración. Hay remuneración por congregarse. Hay remuneración por ayudar a alguien. Hay remuneración, hermano, por soportar un agravio. Hay remuneración, hermano, por cantarle. Si no, mire toda la bendición que Dios derramó en los tiempos de David cuando instituyó, hermano, los principios del sacerdocio y los cánticos y los instrumentos, hermano, y Dios derramó, hermano, bendición material. No más que a ellos su mesa se les convirtió en trampa. Hay remuneración, hermanos, hay remuneración hasta cuando usted da un vaso de agua. Hermano, le dan remuneración. Por eso este pasaje dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces yo debo de entender que si yo me acerco a Él, voy a obtener algo bueno, ¿verdad que sí? Hermano, si yo le canto a Él, yo voy a obtener algo bueno. Si yo le sirvo a Él con alegría de corazón, porque la Biblia dice, cuando deis una ofrenda a Dios, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. De tal manera. O sea, lo voy a hacer de tal manera que Señor, que sea acepta mi ofrenda y yo también. Porque yo no quiero que solamente sea acepta mi ofrenda. Yo quiero, hermano, que de hecho la ofrenda no va a ser acepta a menos que yo sea acepto antes. Porque cuando Abel ofreció, dice que primero fue acepto. Dios dio a Abel y a su ofrenda. Entonces lo primero que Dios ve cuando nosotros vamos a darle algo, nos ve primeramente el corazón, a ver cómo se lo estamos dando. Ay, hermano, si Dios ve hasta la manera en que nosotros venimos en el carro para el culto, hombre. Dios ve, hermano. ¿Acaso no conoce Dios las intenciones del corazón? Y pesa las intenciones del corazón. Mire, por eso cuando yo le hablo de esta fe, que no voy a poder terminar definitivamente, cuando yo le hablo de esta fe, hermano, yo le estoy hablando de otro nivel de evangelio. Queremos nosotros, hermano, llegar a otro nivel de evangelio, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos, como decía yo en Coajimalpa, que invertir tiempo en Dios. Si no invertimos tiempo en Dios, hermano, mire, es como que usted quiera tener una esposa amorosa, una esposa, hermano, que lo atienda, que le diga, mi amor, mi vida, me haces falta,
te extraño. Sí, te extraño. Si apenas se fue al trabajo y que le diga te extraño, I miss you, ¿verdad? Tiene que invertir tiempo en ella. Tiene que invertir tiempo en su esposo. ¿Por qué, hermano? Porque en vez de nosotros queremos todo sobre... Es que yo creo, Señor. Sí, yo creo. Pero hay que invertir. Hay que invertir. Aquí dice, hermano, que esta clase de fe dice, hay que acercarse a Él. Primero hay que creer que Él existe y que es remunerador de los que se acercan a Él. Entonces, yo debo de entender que es imposible ser aprobados en esta clase de fe, hermano, si no nos acercamos a Él, si no creemos que vamos a obtener algo. Hermano, sería imposible invertir tiempo en Dios sin tener la certeza de que ese tiempo no es un tiempo mal invertido, sino es bien invertido. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en una tierra fértil. Nosotros, para poder cosechar, tenemos que sembrar primero. Si queremos amor, tenemos que sembrar amor. Si queremos paz, tenemos que sembrar paz. Si queremos, hermano, ser agradables para con los demás, pues tenemos que buscar las formas. Igual es Dios. En veces, hermano, es que yo creo, pero esa fe nos va a impulsar y nos va a llevar a hacer lo que tenemos que hacer. Mire, veamos otro pasaje. En el verso número 7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, es imposible aprobar esta clase de fe si no caminamos en el temor de Dios. Ahora, en vez de nosotros vemos a Noé, que entró al arca, entraron sus hijos, entraron sus nueras, entró su esposa. Pero acuérdense que Noé no fue un Noé que solamente creyó, sino fue un Noé que cuando oyó la voz de Dios, cuando él sabía que Dios le había dicho que iba a llover por 40 días, por 40 noches, empezó a construir el arca. ¿Cómo se construye el arca? Comencemos diciendo, viviendo en temor de Dios. Oh Señor, estamos en tiempos finales, tú ya vienes, Señor. Y sí, Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Construir el arca. ¿Cómo voy a construir el arca? Primero, caminando en temor. Segundo, tengo que buscar a Dios. Tercero, tengo que hablarle a los míos. Hey, hay que prepararnos porque mira, Dios me ha dicho esto, los tiempos son difíciles, hay que ir a la iglesia. Hermano, hay que buscar a Dios. No crean que Noé creyó a Dios. Hoy viene, va a venir el diluvio. Noé hace el arca. No puedo ahora, Señor. No tengo tiempo. Estoy cansado, Señor. No. Y no crea que era un Noé, hermano, que nomás llegaba y decía, mira, hay que ir a la iglesia. No, vamos a la iglesia. No, que no tengo ganas. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Hermano, agarraba a sus hijos. Hey, ¿a dónde vas, papá? A construir el arca. Vénganse. Ahí estaban sus hijos con él construyendo el arca, hermano. Ahí estaba la esposa construyendo el arca, hermano. Es que a veces decimos hay que construir el arca, pero no hacemos nada, hermano. No hacemos nada. Yo creo, probablemente hayan hijos que no quieran ir a la iglesia, pero hay que agarrar, hay que buscar a Dios. ¿Cómo esperas que te vaya bien si no buscas a Dios? Hay que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque Noé, por la fe, Noé siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que según la fe. Pero creyó, pero trabajó. Diga conmigo, creyó, pero trabajó. Hermano, ahí estuvo Noé
construyendo el arca. La Biblia no dice cuánto tiempo, probablemente 120 años, probable, porque fue lo que él predicó. Tal vez fueron 120 años, tal vez fue más, pero fueron 120 años. ¿A dónde vas a construir el arca? Papá, ¿qué estás haciendo? Cállese, porque papá está orando. ¿Qué está haciendo? Orando, construyendo el arca. Construyendo el arca. Usted saca su cartera, va a decir, voy a construir el arca. Esta es parte de la construcción del arca. Usted levanta sus manos, adora a Dios. ¿Qué está haciendo? Construyendo el arca. Usted llega al servicio. ¿Qué está haciendo? Construyendo el arca. Usted cuida su conducta, hermano, allá afuera. ¿Qué está haciendo? Construyendo el arca con temor. O sea, está viviendo con temor. Como estoy construyendo el arca en donde voy a escapar, yo y mi familia, entonces tengo que cuidarme. Esto no le agrada a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Construyendo el arca. ¿Cómo me dirijo a los demás? ¿Qué estoy haciendo? Construyendo el arca. Es que muchas veces, hermano, Cristo viene, amén, sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo el arca? El ir a la iglesia, el servir, el cantarle, el obedecerle, el consagrarse, echarse su ayuno allá de vez en cuando, su vigilia de vez en cuando. ¿Qué está haciendo? Construyendo el arca. ¿Por qué? Porque usted sabe que Cristo viene. Le pregunto, ¿usted sabe que Cristo viene? Hay gente que le dice, hermano, Cristo viene. Sí, ya sé. Pero ni van a la iglesia. Si no van a la iglesia, hermano, ¿usted cree que están viviendo una vida agradable a Dios? ¿Cómo? Si esta clase de fe dice que los que fueron aprobados por esta fe se acercaron a Dios, inquirieron en Dios. Hermano, ¿se ha dado cuenta cómo está la situación? Que están ahorita, hermano. Usted sabe, mire, oiga lo que le voy a decir. En el mundo, hermano, desde la historia de Israel esclavo en Egipto, han habido, hermanos, 7 imperios. Egipto, Israel, Babilonia, Grecia, los medos persas, Roma, y el 7º ahorita es Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el siguiente que viene? El del anticristo. Para que el anticristo instaure su sistema del nuevo imperio, porque va a ser un imperio, tienen que quitar a Estados Unidos, hermano, para que deje de ser el imperio. Y estaba escuchando ahora las noticias, hermano, de que la Unión Europea, porque el presidente Trump dijo que iba a ser otra vez grande a Estados Unidos. Eso fue lo que él dijo. Y créame, él se sentó y dijo esto y esto y esto y esto, y no deja que nadie lo gobierne. Y lo primero que él está velando es por Estados Unidos. Primero Estados Unidos, luego los demás. Porque los presidentes anteriores eran primero los demás y de último Estados Unidos. Hermano, y que millones para acá y millones para allá y millones para ayudar acá. Y el presidente Trump empezó a cortar todo eso. Dijo, primero acá. Y por eso la economía, hermano, se está levantando de una manera tremenda. Pero ahora, como ven cómo él está llevando el gobierno y como es el 7º imperio, hermano, para que aparezca el 8º, que es de los 7, como dice la profecía, tienen que quitar de en medio a Estados Unidos. Y entonces ahora, hemos estado escuchando las noticias, pero a mí me gustan más las noticias que las novelas, fíjese. Ojalá usted también. Y aunque me gusta el fútbol, no crea que le doy mucho tiempo. Me gusta, pero las noticias, donde la Unión Europea quiere independizarse de Estados Unidos. Entonces, tiene que nacer a un lado Estados Unidos y dejar de ser un imperio, hermano. Y entonces, si estamos viendo cómo está la situación, nos damos cuenta ahora, hermano, de que Noé construyó un arca. ¿Dónde se salvaría él y su casa? Entonces quiere decir que si nosotros queremos ser parte, hermano, de ese arrebatamiento y del escape de esta tierra, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y déjeme retomar algo de lo que yo decía en Coajimalpa. Dios no quiere una iglesia más en Coajimalpa. Ya tú tienes hijos que no se congregan. ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Sabes lo que deberíamos estar haciendo? Llorando en la presencia de Dios, suplicándole a Dios que puedan entender que estamos en tiempos finales.
llorando delante de Dios, suplica. No, ¿qué estás haciendo? Nada, nada. Cristo viene, amén, hasta así va. Amén, amén. No, pero ¿qué estamos haciendo? Cristo viene. Yo estoy seguro que Cristo viene pronto, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo el arca? Pues por eso esta fe, hermano, no es para salvación. Por esta fe Noé, siendo advertido de parte de Dios. Mire, y yo voy a ir terminando con esto porque esto se va a quedar a medias, hermano. Ahora queremos un evangelio, lo anotaba yo aquí, queremos un evangelio cómodo, fácil, sin compromisos, sin demanda, sin exigencias, un evangelio que se acomode a nosotros y del cual podamos obtener todo cuanto concierne a nuestras necesidades. No queremos sufrir, no queremos padecer. Hay quienes quieren un evangelio de aplausos y alfombra roja. No queremos tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos y al mundo. Queremos un evangelio que se acomode a nosotros. Hace algún tiempo hablé acerca de la sandalia del evangelio. La sandalia del evangelio solamente tiene una medida. Una medida que se llama, hermano, estatura del varón perfecto. El evangelio solamente, el evangelio no se va a acomodar a nosotros. Imposible. Nosotros nos tenemos que acomodar al evangelio. ¿Sabe que en el libro de los Hechos, la iglesia de Cristo tenía culto todos los días? Yo no sé cómo le hacían, hermano, la verdad. Pero todo eso se debe a llenura del Espíritu. A llenura del Espíritu. Porque el Espíritu, hermano, descendió, los llenó a todos. Y ellos entendieron que tenían que estarse llenando constantemente. Y que si ellos querían, hermano, entrar en esa dimensión de evangelio, tenían que buscarle. Por eso les comentaba yo, hermano, que cuando yo empecé a entender el evangelio, me di cuenta que era un evangelio de cielos abiertos, de ojos abiertos, de oídos abiertos, hermano. En donde Dios es capaz, hermano, de dar hasta direcciones. Mire, hace algún tiempo, un hermano trabajaba en una bodega de perfumes. Ganaba, hermano, estoy hablando, imagínense, de casi 15 años aproximadamente. Él ganaba $28 o $25 por hora, no recuerdo, pero era entre los dos. Hace 15 años. No cualquiera ganaba eso. Resulta, hermano, que de pronto lo despiden. Y entonces llega conmigo triste y dice, pastor, ¿ahora qué hago? Sencillo, le dije. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios en donde hay un trabajo. Hermano, y mire, lo primero que el Señor le dijo, mira, ve a tal dirección, y fue a dar un trabajo. Donde ganaba más o menos lo que ganaba. ¿Saben lo que a mí me pasó? En todo este proceso, hermano, que pasé, y en donde por decisión propia, yo decidí empezar de abajo de nuevo, por decisión propia. Consideré que eso era lo correcto, hermano. Empezar de nuevo, de abajo, porque me hubiera aferrado a todo lo que tenía y ahí me quedo. Pero no, hermano. Por decisión propia, decidí comenzar de abajo. De pronto me viene un momento donde me vi en la necesidad de trabajar. Entonces me arrodillé y le dije, Señor, aquí en este país, enderezado y pintura es profesión. Yo le puedo partir un carro, hermano, en dos y ponerle el pedazo de otro y como si nada hubiera pasado, hermano. Carro nuevo, medidas y todo, hermano. Es profesión. Donde yo trabajaba antes de venir a Cristo, hermano, las pinturas que hacíamos eran pinturas de $15,000 y $20,000. Carros clásicos, carros para show, carros de artistas en Hollywood, hermano. Y mire, llegó un momento donde yo dije, Señor, sé trabajar enderezado y pintura, Señor, voy a trabajar. Entonces me arrodillé y le dije, Señor, dime para dónde agarro. La vocecita aquella, Julián, me dijo. Le dije, Julián. Voy con Julián, le digo, ¿vos tenés trabajo? Sí, dice, fíjese que tengo un apartamento que ir a pintar mañana domingo, porque fue sábado como se lo dije. Le dije, está bueno. ¿A qué horas llego a tu casa? Se me quedó viendo así como le hace el Julián, así, ¿no?
Me dice, ¿usted trabaja? Le digo, sí, necesito trabajar. Ah, no, pastor, hombre, ¿cómo que? Estoy hablando en serio, le digo. ¿De veras? Dice, sí, en serio. Hermano, me fui a trabajar, hermano. Hasta él, hermano, no podía ni agarrar el rolo, hermano. Y él me dijo, mira, hágale así como que está bailando. Y le agarré la movidita, hermano. Ya empecé y aprendí muchas cosas, hermano. Gracias a Dios, Dios bendiga a Julián también, el ingrato que se fue, pero bueno. Pero oiga, hermano, mire, es que yo, cuando vine al Evangelio, yo conocí el Evangelio, hermano, donde la voz de Dios me guiaba, me hablaba por sueños, hermano, me habla todavía. La palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría, hermano, todo eso. Ahora queremos nosotros alcanzar niveles de fe y no movemos un dedo, hermano. Y no hacemos nada por alcanzar esos niveles de fe. Yo veo los mártires, porque cuando la palabra dice, porque por ella, dice, recibieron aprobación. Esa palabra aprobación es un mártir. Los que manejan el Strong pueden buscarlo ahí. Es un mártir. Viene de la palabra, hermano. Déjeme buscarlo aquí. Martureo 31:40, que viene de 31:44, que es martus, que a su vez significa mártir. Un mártir es aquel que sufre por el Evangelio. No es, hermano, algo sencillo que cansado, en tristezas, en problemas, ahí está, pero es fiel en todo. No es el que escoge, hermano, lo que quiere del Evangelio, sino se somete al Evangelio, se da al Evangelio, se da al servicio. Hermano, perdónenme este agravio, yo vine al Evangelio y el pacto que yo hice con Dios fue, mira, Señor, te pido esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. El tercer culto fui con el pastor, le dije, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Desde ahí hasta el día de hoy, hermano, no he cesado de servirle. Y quiero terminar mis días sirviéndole. Por eso le dije, Señor, 45, yo estoy listo para irme, pero si tú me dejas, dame salud para servirte, Señor. Antes me desvelaba, hermano, me desvelaba como nada. Me acostaba a 4 de la mañana de estar leyendo. Me levantaba a trabajar como nada. No, hombre, ahora, olvídese, hermano. Ahora me duelen las piernas, me duele la cabeza, me duele, hermano. Pero ese ritmo no ha parado, hermano. A veces nosotros queremos ver la gloria de Dios. Y la fe que tenemos, por misericordia de Dios, somos salvos. Pero, hermano, mire, hay gracias, hay dones. Hay cosas, hermano, que se despiertan. Por ejemplo, mira, yo no sé si usted sintió esto o escuchó esto. Pero de pronto, ese canto que estabas cantando, Yanni, en ese de cuán grande es Él, de pronto empezaste a cantar y dijiste, tú eres mi sustento, mi fuerza, mi fortaleza. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo? Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Es algún canto que lo escuchaste en algún lugar? Qué precioso está ese canto. Fíjate que yo pensé que Dios te lo había inspirado. Dije, ay, la chica, qué bonito está ese canto. Todavía le falta una parte, ¿no? Sí, hay que ese canto es precioso. A mí me desbarató, hermano. Dije, ay, Señor, qué rico ese canto. Yo por un momento pensé que era una inspiración. Dije, no, hombre. Y que yo debo decirte esto, ya yo pienso que Dios te va a empezar a dar un sinfín de cantos inspirados. Y cuenta conmigo para grabarlo si quieres. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la unción de Dios, queremos ver, hermano, todo de Dios. Pues no queremos hacer nada, no queremos elevarnos, hermano. Y no es que le compremos a Dios, sino que no queremos elevarnos. Esta fe, hermano, esta fe no habla de una fe para salvación. Esta fe habla de una fe, hermano, para una vida práctica.
para vivir en el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de religión. Esta fe, hermano, esta fe es donde se te abren puertas. Esta fe, hermano, te lleva a otra dimensión. Vente, Yanni. Esta fe, hermano, te mete a otras esferas en donde nunca te aburres. Nunca te cansas de este Evangelio. Nunca te aburres, hermano. Esta fe no te deja estar acomodado. Esta fe, hermano, fíjate que esa misma fe te exige, te jala, hermano, te jala, te empuja a buscar a Dios. No te deja acomodarte. Es una fe, hermano, que te hace asumir compromisos con Dios. Es una fe, hermano, que te proyecta. Es una fe, hermano, que te demanda, que te exige. Es una fe, hermano, que te hace anhelar primero las cosas de arriba. Es una fe incluso que te lleva a padecer, a sufrir, hermano, desprecios, humillaciones. Y hasta eso lo sientes agradable. ¿Por qué? Porque es otra dimensión, hermano. Es una fe que te abre los ojos y te hace conocer los tiempos y te hace caminar en temor y te hace andar, hermano, con cuidado y te hace humillarte delante de Dios. Es una fe que cada día que pasa te adaptas más al Evangelio, en donde el Evangelio cada día se te hace más hermoso. Y en vez de las luchas son fuertes, pero el Evangelio sigue siendo hermoso. En vez de las situaciones son difíciles, pero el Evangelio sigue siendo hermoso. Es una fe, hermano, donde estos hombres llegaron incluso a dar la vida. Y llegaron a dar la vida. ¿Qué no iban a dar lo demás si dieron su vida, hermano? Es una fe. Es una fe que te proyecta a buscar en Dios, a nadar en otras profundidades. Si lo puedo ilustrar como cuando el buzo se mete al mar y quiere ir más abajo y más abajo, porque se va a encontrar con cosas nuevas. Este es un evangelio, hermano, en donde por el Espíritu, como dice la versión Herder, explora en lo profundo de Dios y te lleva a otras dimensiones, hermano, en donde las situaciones terrenas, temporales, ya no tienen el mismo efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque tú andas en otra esfera, en otra dimensión de evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, por ella recibieron aprobación los mártires, le voy a poner ahí. La fe de los mártires, la fe de aquellos que entendieron que el evangelio era glorioso, hermoso, precioso, pero que incluso traía consigo sufrimiento, esfuerzos, perseverancia, donde muchos tuvieron que negarse a sí mismos, renunciar a los placeres temporales del pecado, renunciar a las corrientes del mundo, renunciar al acomodamiento. Fue un evangelio que los llevó a ellos a discernir entre lo bueno y lo malo, a escoger lo bueno y desechar lo malo. Un evangelio que los esforzó. Un evangelio, mira que te mando que te esfuerces y que seáis valientes. Un evangelio de conquista. Un evangelio de todo el tiempo. Oh Señor, gracias. Todo se lo debo a Él. Oh, Ramos Shai. Que levantar tus manos. Se lo debo a Él. Todo, todo, todo. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él.
hambre, que nazca el hambre de los que estamos aquí presentes, de aquellos que están viendo por la red. Oh, no es tiempo de dormir, no es tiempo de pereza, es tiempo de buscar. Todo se lo debo a Él. Oh Dios, Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. gracias Jesús, gracias eterno, gracias bendito, gracias amado, gracias, gracias, gracias. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi salud, las promesas, la gracia, el don del ministerio, la unción. Mi vida, mi esperanza. Hoy la vacía. Todo se lo debo Todo, Señor. Todo. Recibe. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, Señor, todo. Mi casa, mi familia, Todo, Señor. mi vida, mi esperanza. Todo se lo debo a Él. Siempre. Todo se lo debo a Él. Dile, Señor, Todo se lo debo a mi Él. esposa, mis hijos, dile. Mi esposa, mis hijos, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. La gracia Y el llamado, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Padre, todo te lo debemos. Por medio de ese sacrificio precioso, todo te lo debemos. A ti, oh Dios, todo te lo debemos a ti. ¿Con qué pagaré mis votos? Alzaré la copa de la salvación. Oh, Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi salvación, mi eternidad, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo
todo lo que ha pasado, todos estos años y los que han de venir, que serán mejores, Dios. Todo se lo debo. Llévate esta palabra en tu corazón. Y yo te invito a anhelar otra dimensión de evangelio, otra dimensión de fe. Gracias, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.